lloviendo? Pues ahorita me cayó ¿Dónde agua y está me Evelyn? escapé. Evelyn. No, no te hagas chiquito. Evelyn, ¿dónde está? Ya. Así como me dijo la de Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
nuestro corazón en nuestras vidas. Señor Dios, que nos mandaste a escuchar al único llamado y tratar de alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra vida interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Dios es una alianza con Abraham. Del libro de Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas y cuentas. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó que el Señor le decía, y por esa fe el Señor tuvo por él. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión a tu tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de todos de 3 años, y una tortuga y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades enfrente de la otra, pero no partió las alas. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los orientó. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que busque y buscamos esto. Todos. No rechaces al cólero, a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. Dios, Salvador mío. Todos. La bondad del Señor
Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Nos podemos sentar. Gracias por venir, gracias por su visita. Y decía al inicio que con ese corazón abierto que llegan a este lugar haciendo memoria a San Sebastián de Aparicio, este hombre que solo se dejó cautivar por Dios, solo se dejó seducir por Él. Cuando llegó a estas tierras no tenía la intención de ser fraile, mucho menos de ser beato, y pues Dios mediante ser santo. Su intención era otra, y pues lo logró. Se hizo de 2 haciendas, ya por Azcapotzalco, y pues fue un personaje importante, pero su saber, su conocimiento no se lo guardó para sí mismo, sino que lo puso al servicio de los demás. Él sabía labrar la tierra, cosa que compartió con nuestros hermanos indígenas. Sabía construir carretas, construye pensando en hacerle más ligera la carga. Sabía amasar bueyes, pues eso lo que enseña. Entonces fue un hombre que comparte desde lo que él sabe, desde lo que él tiene. Y cuando él decide ingresar a la provincia de frailes menores, entonces reparten tanto sus bienes con las hermanas clarisas y otro tanto que lo venden y lo reparten con los pobres. Entonces veamos cómo su mirada está puesta en otra cosa. Hoy se habla del Evangelio de la Transfiguración. Jesús nos deja ver esa parte divina, no solamente humana de Jesús, sino también la parte divina. Por eso el término Jesucristo une estas 2 realidades. Jesús como hombre, pero Cristo como el Mesías, como el ungido, como el elegido del Señor. Y hemos escuchado también la primera lectura, Abraham. No es Abraham, sino Abraham, antes de que fuera elegido, como Dios pone su mirada sobre él. Y también el Señor Dios al final ha tomado la iniciativa en nuestras vidas. A nadie se nos ha preguntado si hemos querido venir a este mundo o no, sino que aquí estamos. Gracias a papá, gracias a mamá, aquí estamos. Con todos nuestros defectos, con todas nuestras limitantes, como las tuvo también Abraham, porque un tanto duda de eso que le está prometiendo Dios. Te haré padre de muchas naciones. Dice, si puedes contar las estrellas del cielo,
entonces así serás madre de muchas naciones. Y él un tanto duda, por eso le pide que sacrifique esos 3 animalitos para hacer una alianza, un compromiso, y de que Dios permanece siempre fiel. Y seguramente con nosotros también. El hecho de nuestro bautismo es una alianza, es un compromiso. Cada uno de los sacramentos que vamos recibiendo, hemos recibido, es una alianza, es un compromiso que asumimos con Dios. ¿Y qué espera Dios? Lo que hace Jesús. Dice que sube al monte a orar. Y creo que hoy necesitamos esa parte. Y estamos en este tiempo de Cuaresma, tiempo en que insiste nuestra Iglesia en 3 cosas: la oración. Y yo digo, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Jesús? Porque Él, a pesar de ser el Hijo, pues tuvo momentos complicados. No crean que se la pasó muy tranquilamente. Hace 8 días recordábamos las tentaciones. Nos mencionaba el Evangelio de San Lucas 3 tentaciones. Pero ¿cómo logra superar las tentaciones? Precisamente acudiendo a la palabra de Dios. Y creo que ahí está una de las fuentes que nosotros podemos acudir para ir superando muchas cosas que se nos van presentando a lo largo de la vida. Y Fray Sebastián de Aparicio también, seguramente, sabe que no sabía leer, sin embargo, era frecuente escuchar la palabra de Dios, era frecuente acudir a la Eucaristía, y se supiéramos que la devoción a María no podía faltar. Entonces es un hombre de fe, es un hombre que practica eso, que no solamente se queda en su cabecita entendiendo las cosas, sino que lo hace realidad, lo hace vida. Y por eso esta primera acción que nos pide nuestra Iglesia es la oración, y que ojalá más intensifiquemos esta parte. Ayudemos a los hijos a que se acerquen a Dios, porque a veces decimos, pues ve tú, búscalo tú, y nosotros quizás a veces no nos movemos. Y creo que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos invita, necesita que nos movamos. No podemos quedar en el mismo lugar. Tenemos que desinstalarnos como lo hizo con Abraham. Lo sacó de su lugar y lo llevó a otro lugar con un compromiso, con una responsabilidad. Y así es Dios. Cuando pide algo y nosotros estamos dispuestos a dar, nos desinstala, nos saca de nuestro lugar de confort y nos lleva a otro lugar, como lo hizo con Fray Sebastián. Si él se hubiese quedado con todas sus haciendas y demás, pues ya no le podía necesitar más. Sin embargo, vende, regala, en fin, lo que hace, se mete de fraile y pues ahora depende de otra situación de vida. Y no es fácil, no es sencillo. Pero veamos cómo Dios desinstala precisamente para algo bueno. La segunda acción que nos pide es precisamente el ayudar a los demás, el hecho de las obras de caridad, visitar a un enfermo, animar a alguien que está desanimado. Hoy se habla mucho de la depresión, que uno de los males fuertes dentro de nuestra sociedad es la depresión. Entonces, si tú conoces a alguien que necesita de esas palabras de aliento, de fuerza, de decir, aquí estoy para sostenerte, no lo dudes de hacer. No dudes de pedir a Dios por esa persona. No dudes de acompañar a esa persona. ¿Sí? Y a pesar de que estamos en familia, a pesar de que está la pareja que está a nuestro lado, pero este mal de la sociedad que hoy se presenta, que es la depresión, ahí está la día. Y por eso, el hacer la obra de caridad es un signo precisamente de que queremos seguir a Jesús, de que queremos hacer algo por el bien de los demás. Y la otra parte es ayudarnos. El hecho de la limosna, ¿sí? Compartir algo con el más necesitado, ¿sí? Y no solamente, vuelvo a insistir, la parte económica, a veces la escucho. ¿Cuántas veces las parejas necesitan esta parte? Ya no nos escuchamos. Hoy con el celular nos evitamos muchas cosas, ¿sí? Pero necesitamos escucharnos, necesitamos vernos, necesitamos contemplarnos, necesitamos esa parte física que no puede suplir la parte virtual. Entonces necesitamos vernos y escucharnos, y amarnos y comportarnos. Y por eso Dios bendice la pareja, precisamente para que no caminemos solos. Por eso Dios bendice la familia y nos permite una familia para que nos animemos los unos a los otros.
Ojalá estas tres cosas las recuperemos. Y como dice el Evangelio el día de hoy, una vez que está este momento maravilloso de resplandor de Jesús y que nos deja ver esta parte divina, está esa voz del cielo que dice: este es mi hijo, mi elegido, escúchame. Entonces la referencia que tenemos de Dios para con nosotros los hombres es Jesús. Y el mismo Jesús nos diría: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si queremos conocer a Dios como es, tenemos que conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Aceptándonos en el Evangelio. Por eso, por lo menos en misa, cada 8 días, escuchamos una parte del Evangelio. Y ahí nos habla Jesús precisamente. Que ojalá entonces nuestro corazón esté abierto, esté dispuesto y retornemos a nuestro hogar, a nuestra casa, fortalecidos, animados con estas palabras de Jesús, con esas palabras que hoy nos compartió la Sagrada Escritura para alimentarnos, nutrirnos y fortalecernos. Y veamos lo maravilloso que es Dios. Dios no es un Dios rencoroso, Dios no es un Dios vengativo, no es un Dios que guarda las cosas para después echárnoslas en cara. Es un Dios de perdón, es un Dios que nos ama entrañablemente, es un Dios misericordioso. Falta que nosotros queramos conocerlo, falta que nosotros queramos acercarnos, falta que nosotros lo queramos buscar, como hizo Juan Sebastián de Aparicio. Que este corazón sea siempre humilde y sencillo ante la acción de Dios y sea Él que se vaya manifestando a través de nuestras pequeñas o grandes acciones. Que Dios nos bendiga a todos, nos conforte en nuestro corazón y nos anime a seguir adelante. El día de hoy están nuestros seminaristas. El día de hoy también el Señor de Dios ha pedido que se haga esta colecta para ir a nuestro seminario. Vamos a escuchar un mensaje. Nos podemos decir, decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció el amor de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En Jesucristo tenemos la salvación, la vida y la resurrección. Ahora pues, con actitud de fe y confianza, presentemos nuestras plegarias. Después de cada petición, vamos a responder juntos: Señor, ten piedad. Te pedimos por la paz del mundo para que ilumines a sus gobernantes. Señor, ten piedad. Te pedimos por todas las personas aquí presentes. Señor, Te pedimos por los integrantes del Centro Gallego de México y Parque España de Puebla. Te pedimos por la salud de los enfermos. Te pedimos por todas las madrinas de nuestros centros, especialmente por Raquel Vargas y su familia. Te pedimos por los difuntos de nuestra comunidad. Te pedimos por todos los niños del mundo y los que vienen en camino. Te pedimos por las intenciones de nuestro Papa Francisco I. Te pedimos por toda la gente de este mundo que sufre tanto física como espiritualmente. Señor, sus obras dominicales hacemos juntos. Señor, escucha nuestras plegarias y llénanos siempre de luz, todo que vives y reinas por los siglos de los siglos. Buenas noches.
Los que tengan su hoja dominical en la mano de la liturgia eucarística, se encuentra la oración sobre las ofrendas. Decimos juntos: te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de sus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción del Espíritu, de manera que Él se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente ha aceptado tu pan. Dándote gracias, te bendigo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a
cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. En comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Ten presente, Padre Santo, de todos nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros padres, y de todos los que el pueblo de misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión eterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos nuestros males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente en el Señor de paz. Señor.
para cantarle al Beato, ahí donde están sus restos, estarán ahí con ellos.